Buenos días, estamos a 12 de febrero del año 2025 y en este vídeo voy a comentar y voy a refutar un vídeo que he encontrado en YouTube. Aquí lo tenéis. Es este vídeo que se titula La doctrina de la Trinidad explicada en 5 minutos. La explica un supuesto, un engañador trinitario, un falso maestro bastante famoso que ha escrito bastantes libros, llamado Elvis Carballosa, donde le hacen una pregunta doctrinal referente a este falso diostrino, a esta especie de monstruo de 3 cabezas, predicado, adorado, enseñado por millones de falsos cristianos trinitarios de la cristiandad apóstata. Así que vamos a comenzar escuchando la pregunta que le hacen y la respuesta absolutamente demencial, absolutamente estúpida, falsa y antibíblica que da este sujeto llamado Elvis Carballosa, este falso maestro llamado evangélico, este falso cristiano trinitario. Poner atención para que veáis la soberana estupidez que dice la doctrina espantosa, la doctrina de demonios que enseña no solamente él, sino millones y millones de falsos cristianos trinitarios como él. Así que comenzamos a ver el vídeo. Es un vídeo corto, dura aproximadamente 5 minutos nada más. Lo voy a acelerar un poquito el vídeo para que este vídeo que estoy haciendo no se haga extremadamente largo. Bien, aquí tenéis la pregunta que le hacen a este falso maestro llamado Elvis Carballosa. Unas 2 preguntas de Génesis. Usted escribió un comentario de Génesis. Usted tomó 8 años en escribirlo. Entonces, posiblemente esta pregunta es para usted. En Génesis 1:26 dice Dios, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Una pregunta que este versículo es suficiente para defender la Trinidad. Bueno, es una buena pregunta. Ese versículo, visto en retrospecto, apoya la doctrina de la Trinidad. Bueno, hasta aquí, como podéis ver, este engañador, este falso maestro evangeloco dice que Génesis 1:26 enseña la doctrina del diostrino, que Dios es una Trinidad. Vamos a ir al texto de Génesis 1:26, lo voy a comentar, vamos a ver sencillamente lo que enseña para que veáis cómo miente no solamente este engañador llamado Elvis Carballosa, este mentiroso y falso cristiano trinitario, sino el resto de pastores, de falsos ministros de Cristo como él, que enseñan esa doctrina de demonios del monstruo de 3 cabezas, es decir, de ese falso diostrino al cual adoran. Sencillamente son auténticos idólatras al adorar a un falso Dios como es el diostrino, un monstruo de 3 cabezas. Vamos a ver lo que enseña bien clarito el capítulo 1 del Génesis, el verso 26. Abrid vuestras Biblias y poner atención a lo que voy a decir. La versión que voy a utilizar es la Reina Valera de 1960. Aquí tenéis el pasaje, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos, no dice haré, como si se tratara de solamente un Dios, el que creó al varón, al hombre, a imagen y semejanza de ellos, sino que un Dios le está hablando a otro Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Digaos que Elvis Carballosa, este engañador trinitario, este embustero y falso maestro, dice que aquí, en este verso 26, enseña la Trinidad, que Dios es trino. ¿Así? ¿Me podéis decir vosotros dónde se dice aquí que Dios sea trino, que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Dónde se habla aquí, en este pasaje de 3 personas divinas? ¿Me lo puede decir alguno de estos falsos maestros trinitarios? ¿En qué parte de este versículo se habla de ese llamado diostrino, ese monstruo de 3 cabezas? ¿Dónde se menciona? En ninguna parte. Sencillamente un Dios le estaba hablando a otro Dios y le propone hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Esto es como si usted tiene un hijo que se llama Juanito, por ejemplo, y le propone, dice, Juanito, hijo, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Eso qué significa? Ahí eso significa que se está hablando ahí de un Dios trino, de 3 personas divinas, ¿verdad que no? Simplemente usted
le está hablando a otro, le está hablando a su hijo y le propone crear al hombre a imagen y semejanza de ustedes, es decir, un muñeco de barro, mejor dicho, un muñeco de barro con un parecido físico a ustedes, porque eso es lo que significa la expresión crear a imagen y semejanza, con un parecido físico. Un Dios, repito, le estaba hablando a otro Dios. Aquí no se habla por ninguna parte de ninguna especie de diostrino, de monstruo de 3 cabezas. Un Dios le propone a otro crear al hombre a imagen y semejanza de ellos, con un parecido físico a ellos. Así de simple. Por eso dice en plural, hagamos, porque le estaba hablando a otro. Hagamos al hombre a nuestra, no dice a mi imagen, no, a nuestra imagen. Ahora vamos a ver cómo hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde claramente se dice cuántos eran estos 2 dioses creadores. Eran 2. Estas personas divinas eran 2, no 3, eran 2. Y que eran el Dios Padre y el Señor Jesucristo, como vamos a ver ahora en los siguientes pasajes. El Dios Padre, que es el Dios Supremo, le propone al Señor Jesucristo hacer al varón, al hombre, Adán, al hombre, porque se refiere siempre al varón, a imagen y semejanza de ellos, así de simple. Esto es lo que está enseñando Génesis 1:26. Ahí no está enseñando por ninguna parte que Dios sea trino. Vamos a ver cómo este Dios que le propuso a este segundo Dios hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos era el Creador Supremo, el Dios Supremo que es el Padre Celestial. Y le propuso a Jesús, al segundo Dios, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Vamos a ver a estos 2 dioses en el llamado Nuevo Testamento. Poner atención. Abrid vuestra Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios, aquí lo tenéis, capítulo 8, verso 6. Mirad. Estoy leyendo la Reina Valera de 1960, la cual está mal traducida. Los traductores falsificaron este versículo metiendo la palabra solo, que no existe en ningún manuscrito bíblico, en ningún manuscrito griego de este pasaje. Dice esta versión: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. La palabra solo, repito, no se encuentra en ningún manuscrito griego. Es una falsificación cometida por los traductores de esta versión. En realidad, lo que dijo el apóstol Pablo es: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Fijaos, primero menciona al Padre, que es el Dios supremo, del cual proceden todas las cosas. Fue el Dios Padre quien le propuso al Señor, al segundo Dios, que es Jesús, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Y nosotros somos para él. Y luego fijaos lo que dice: y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Es decir, nosotros, los seres humanos, fuimos creados por medio del Señor Jesucristo. ¿Lo ve? Este es el segundo Dios al cual el Dios Padre le propuso hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Era con el Señor Jesucristo con quien estaba hablando. Jesús fue el mediador, el medio que el Padre utilizó para hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas, por medio de él. Él es el que el Padre utilizó para ejecutar la obra creadora. Jesús fue quien ejecutó esa obra creadora. Hay otros pasajes más, por ejemplo, si nos vamos a la epístola de Pablo a los Colosenses y también a la epístola a los Hebreos, se enseña exactamente lo mismo. Mirad, poner atención. Abrid vuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, vamos a leer a partir del verso 15. Dice: él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás. Y Jesús es la imagen de este Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es decir, el gobernante de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas. En él, es decir, por medio de Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, es decir, por medio del Señor Jesucristo y para él. Y luego dice el verso 17, fíjese bien: y él, es decir, Jesús, es antes de todas las cosas. Cristo ya existía antes de la creación.
Evidentemente esto demuestra de forma irrefutable que Cristo es eterno, que nunca fue creado. Él no forma parte de la creación porque lo dice bien clarito el apóstol Pablo, que Cristo ya existía antes de todas las cosas creadas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Cristo no forma parte de la creación. Aquí lo dice bien clarito el apóstol Pablo. Jesús, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. ¿Lo ve? Aquí lo tenemos. Bien clarito a los dos creadores, el creador supremo que es el Padre Celestial y el segundo creador que es el Señor Jesucristo, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Y luego si nos vamos a la epístola a los Hebreos, enseña pues prácticamente lo mismo. Mirad, epístola a los Hebreos, abrid vuestras Biblias y dice, voy a leer a partir del verso 1, Dios... Aquí cuando habla de Dios se refiere evidentemente solo al Padre, no a ningún falso Dios trino, al Padre Celestial, al Dios Supremo. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús es el Hijo de Dios el Padre. Cristo no es el Dios Padre, es el Hijo del Dios Padre. A quien constituyó heredero de todo. Y mire lo que dice ahora. Y por quien asimismo hizo el universo. Ahí lo tenéis, por medio de Cristo, Dios hizo el universo. Jesús ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial, del Dios Supremo. ¿Queda clarito? Por lo tanto, cuando en Génesis 1.26, ya hemos visto, Génesis 1.26 se dice... Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, sencillamente, ¿quién propuso crear al hombre? ¿Quién decidió crear al hombre? ¿Quién fue? ¿Un Dios trino? No. ¿Fue Jesús? No. Fue el Padre Celestial, de quien proceden todas las cosas, el Dios Supremo. Hagamos, le propone a Jesús, al segundo Dios creador, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Luego Jesús bajó a la tierra, crea el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, insufla en su nariz el aliento de vida, ese espíritu de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente, ¿de acuerdo? Como leemos en Génesis capítulo 2, verso 7. Eso lo hizo Jesús. Jesús fue quien ejecutó la obra creadora. Por lo tanto, ahí lo tenemos, un Dios, que es el Padre Celestial, hablándole al otro Dios, que es Jesús, y le propone crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Esta es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan todos los falsos cristianos trinitarios y todos los falsos cristianos unicitarios. Sin embargo, es la pura verdad de la Biblia. El Dios Padre le estaba hablando a Cristo, al segundo Dios. No le estaba hablando ni a los ángeles, porque los ángeles jamás dice la Biblia que sean creadores. El Dios Padre le estaba hablando a Jesús y le propone crear al hombre, al varón, a imagen y semejanza de eso. Es así de sencillo. Por lo tanto, decir que Génesis 1.26, como dicen estos engañadores trinitarios, como Elvis Carballosa, Génesis 1.26 está hablando de la Trinidad, de un Dios trino, es una de las mayores mentiras del diablo que se puedan enseñar. Vamos a seguir escuchando a este engañador, a este embustero y falso cristiano llamado Elvis Carballosa, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Pero la doctrina de la Trinidad pertenece a lo que se llama la revelación progresiva de la verdad de Dios. Es decir, la doctrina... Eso que dice es mentira totalmente. La doctrina de la Trinidad no es ninguna evolución progresiva de la verdad de Dios. Al contrario, la doctrina del monstruo de tres cabezas, del Dios trino, es una perversión enseñada por los apóstatas. Se comienza a enseñar en la iglesia apóstata, en la iglesia católica a partir del siglo III, siglo IV. Allá se comienza a enseñar que Dios es trino, que Dios es una Trinidad. Por lo tanto, no es una revelación progresiva de Dios, porque es una absoluta... Esta doctrina es una absoluta contradicción, no solamente de lo que se enseña en el Antiguo Testamento, sino de la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Una oposición total, absoluta de lo que enseña el Antiguo Testamento, de la doctrina de Jesús, de Cristo, y de la doctrina de sus apóstoles que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Seguimos. La doctrina de la Trinidad la vemos revelada en su plenitud cuando llegamos al Nuevo Testamento. Sin embargo, eso es mentira. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay ni un solo versículo donde se diga que Dios sea trino, que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que enseña la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, llámale Jehová,
o Yahvé o Yevé, porque todavía no sabemos la auténtica pronunciación. Un Dios supremo, que es el Creador supremo, que es el Padre Celestial, y luego se habla de un segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Esa es la verdadera enseñanza completa de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. La enseñanza, la doctrina de estos dos dioses eternos, que son el Padre Celestial, el Dios Supremo, y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, y no la doctrina diabólica del trinitarismo, del Dios trino, o del unicitarismo, lo que enseñan los unicitarios, que enseñan la patraña de que Dios es Cristo, que Dios el Padre Celestial es el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Es una de las mayores estupideces y doctrinas de demonios enseñada por los mayores apóstatas de la fe. Seguimos. Si usted tiene ahí una Biblia, quiere buscar un texto, le voy a dar un texto. En el libro del profeta Isaías. Poner atención porque ahora cita un pasaje del libro de Isaías y dice este sujeto, este falso maestro, este engañador llamado Elvis Carballosa, dice que este texto enseña la Trinidad, que Dios es trino. Vais a ver cómo miente este enviado del diablo, estos falsos maestros, estos engañadores al servicio de Satanás, que son los falsos cristianos trinitarios. Poner atención. Capítulo 48, versículo 16. ¿Estáis ahí despiertos? Muy bien, voy a leer el versículo. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Hay una persona ahí. Y ahora me envió Jehová el Señor. Hay dos personas y su espíritu. Tres personas. En otras palabras, a medida que Dios va revelando su verdad, poco a poco, en retazos, progresivamente, vamos viendo que Dios se da a conocer hasta que cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos en su plenitud esa verdad. El hecho de que el Verbo era en el principio. El Verbo, cuando quiera que el principio haya sido, ya el Verbo era. Y el Verbo era con Dios, cara a cara, frente a frente. Y el Verbo era Dios. Bueno, este engañador está citando Juan 1.1, pero ahí no se habla de ninguna Trinidad. Ahí está mencionando a dos personas divinas que son el Dios Supremo, el Dios, como dice el griego, Joteos, el Dios Padre, y Dios, que es el Verbo. Al Verbo, a Cristo se le llama Dios. Cristo en el principio ya existía con el Dios Padre. ¿De qué tres personas se mencionan ahí? ¿De qué Dios trino está hablando ahí Juan capítulo 1, verso 1? Pedazo de embustero. Carballosa, embustero, mentiroso. Usted es un mentiroso y se va a ir al lago de fuego por embustero, por mentir y engañar a la gente. Juan 1.1 no habla de ningún falso Dios trino, sino de dos personas divinas, de dos dioses que son el Dios Padre y el Verbo, que es el Señor Jesucristo, al cual evidentemente se le llama Dios, porque Cristo es un Dios, es un ser poderoso, eso es lo que significa en la Biblia la palabra Dios. Bien, pero vamos a irnos al texto que él ha citado, que él ha leído de Isaías 48 y 16, para que veáis cómo miente y para que veáis que ahí no se habla por ninguna parte, no hay ni rastro de ningún falso Dios trino. Mirad. Bueno, aquí tenéis el pasaje, Isaías 48, 16. Voy a leeros la traducción de la Reina Valera de 1960. Está hablando el profeta Isaías. Repito, esto que quede claro. Es el profeta Isaías quien estaba hablando aquí. Y mirad lo que dijo Isaías. Acercaos a mí, está diciendo el profeta Isaías a Israel. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Efectivamente, el profeta Isaías ya desde el principio de su ministerio él no hablaba en secreto. Hablaba, enseñaba públicamente, predicaba públicamente. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Ahí estaba él, el profeta Isaías. Y ahora, dice el profeta Isaías, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Me envió Jehová. ¿Quién envió al profeta Isaías? El Señor Jehová. Él era un profeta de Jehová y está hablando Isaías de él mismo, en primera persona, dice, me envió Jehová el Señor y su Espíritu, es decir, su poder. El profeta Isaías tenía el poder de Jehová, el Espíritu de Jehová. ¿Dónde está hablando aquí de un Dios trino?
¿Me pueden decir ustedes, usted Carballosa, mentiroso, dónde se habla aquí de que Dios sea trino? Este capítulo 48 de Isaías, verso 16, ¿dónde se dice que Dios sea trino? Que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice, mentiroso? Aquí está hablando el profeta Isaías, dice que Jehová le envió, Jehová el Señor y su Espíritu. El Espíritu, el poder, esta fuerza activa de Dios, este poder de Dios, porque eso es lo que es el Espíritu de Jehová, según la Biblia, es la fuerza activa de Dios, este poder, este aliento de Dios, el aliento, el Espíritu, esta energía de Dios, le envió al profeta Isaías a predicar. Simplemente es el profeta Isaías quien estaba hablando en primera persona. El Señor Jehová le envió y su Espíritu, su poder. Y va este engañador, el Elvis Carballosa, este embustero, como acaban de escuchar en ese patético y repugnante vídeo, dice que no, que este texto de Isaías 48:16 está hablando de la Trinidad. Está hablando de un Dios trino, pero será embustero. Aquí no habla de ningún Dios trino. Para que vean cómo estos falsos cristianos trinitarios, estos mal llamados evangélicos, falsifican las propias sagradas escrituras, falsifican la palabra de Dios para introducir espantosas doctrinas de demonios, estos apóstatas de la fe. Ya lo predijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí lo puede leer. Primera de Timoteo, primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Y aquí tenemos un ejemplo de estos apóstatas de la fe, como por ejemplo este sujeto, este engañador llamado Elvis Carballosa, que cita ciertos pasajes de la Biblia retorciéndolos completamente y dando una interpretación totalmente satánica y estúpida. Se lo inventan ellos, porque se han inventado estos engañadores, estos falsos cristianos trinitarios se han inventado que aquí se habla de un Dios trino, que aquí no está hablando por ninguna parte de ningún falso Dios trino, de ninguna especie de monstruo con 3 cabezas, no. Está hablando en primera persona el profeta Isaías. Dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hable en secreto, efectivamente. El profeta Isaías siempre hablaba públicamente, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Isaías era un enviado del Señor Jehová y de su poder, de su Espíritu. Simplemente ahí no se está hablando por ninguna parte de ningún falso Dios. Vamos a seguir escuchando a este engañador llamado Elvis Carballosa. No era un Dios, era Dios. Y ahí vemos a plena... Bueno, eso que dice es mentira. Juan 1, está citando Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, que esa es la correcta y verdadera traducción, así es como lo dicen todos los textos griegos, todos los manuscritos griegos de Juan 1:1. Joteos, estaba con él Dios. Lo que pasa es que ese artículo definido en las diferentes traducciones, o en casi todas ellas, los traductores lo falsificaron, lo pervirtieron, borrando el artículo definido, para engañar a la gente, haciéndoles creer que solamente existe un Dios. No, dice, en el principio era el Verbo, ya existía Cristo, el Verbo, él no fue creado, él es eterno, él en el principio ya existía, y el Verbo estaba con el Dios, así dice el texto griego, y luego dice, el Verbo era Dios, sin el artículo definido. Y el Verbo era Dios, no dice, y el Verbo era el Dios. Y el Verbo era Dios, es decir, un ser poderoso, porque recuerde que el nombre, la palabra Dios, no es un nombre propio. Es un adverbio, significa poderoso simplemente, es como el equivalente en hebreo Elohim, que significa poderoso. Elohim no es un nombre propio, Jehová sí, pero Elohim no. Elohim es sencillamente una palabra que significa poderoso, ¿de acuerdo? Pues igual, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el poderoso, con el Dios, que es el Padre Celestial, y luego que dice, y el Verbo era Dios, el Verbo era poderoso. Por lo tanto, repito, Juan 1:1 lo que está mencionando es a los 2 dioses eternos. Primero menciona al Verbo, que evidentemente es la persona, el Señor Jesucristo. El Verbo estaba con el Dios, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, y el Verbo era Dios, es decir, era poderoso. Así de sencillo. Ahí tenéis bien clarito a los 2 dioses. Y todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo, por medio del Señor Jesucristo, como dice luego en el verso 3 y en el verso 6. Sigamos escuchando a este embustero, a este engañador llamado Elvis Carballosa. Revelación
de la Trinidad, del hecho de que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Bueno, mentira del diablo, del falso Dios trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta espantosa doctrina de demonios ni la enseñó Jesús jamás, ni tampoco sus apóstoles. Jesús, cuando hablaba de Dios, siempre se refería al Padre Celestial, al Dios Supremo. Le llamaba Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose al Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios el Padre, no ninguna especie de Dios trino, ningún monstruo de tres cabezas. Dios el Padre envió a su Hijo a la tierra, ¿de acuerdo? Esa fue la enseñanza de Jesús. Que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, no ningún falso Dios. Tenemos que enseñar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una de las mayores doctrinas de demonios, pues que ha extraviado, ha engañado a miles de millones de falsos cristianos trinitarios a lo largo de la historia, a lo largo especialmente del siglo IV, que es cuando se introdujo en la Iglesia Católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra, se introdujo esta mentira de que Dios es trino. A partir del siglo IV, siglo V, es cuando se establece la doctrina del falso Dios trino, del monstruo de tres cabezas. Seguimos. Tres personas, una realidad, una sustancia. Y de ahí podemos deducir muchas cosas. Dios tiene que ser más de una persona porque Él amó eternamente. Y para poder amar tú tienes que tener un objeto a quien amar. Claro, Dios ama a su Hijo, al segundo Dios. ¿Qué tiene que ver eso con un Dios trino? Estos dos dioses siempre han existido, que son el Dios Padre y el Señor Jesucristo, como ya he demostrado con todos esos pasajes bíblicos. ¿De acuerdo? Como dice Juan 1:1. En el principio ya existía Cristo, el Verbo estaba con el Dios Padre, con el Dios, y el Verbo era Dios, el Verbo era un ser poderoso, así de sencillo. Siempre han existido estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. ¿De acuerdo? No se habla de ningún falso Dios trino, de ninguna Trinidad por ninguna parte, sino de dos dioses eternos. Seguimos. Y Dios estaba en comunión con alguien eternamente, de manera que tiene que haber ese alguien. Esa comunión es que estaba en comunión ¿con quién? Pues con Jesucristo, con el segundo Dios. Por eso es que dijo el apóstol Juan en la primera epístola de Juan, lo dice bien clarito, capítulo 1, mas nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión, la común unión que tenemos los verdaderos cristianos es con estos dos dioses. Con el Dios Padre, lo dice bien clarito, y con su Hijo Jesucristo. No dice por ninguna parte que tengamos que tener comunión también con el Espíritu Santo, con ningún falso Dios trino. Si Juan el apóstol hubiera sido un falso cristiano trinitario, como estos engañadores, como el Carballosa, pues hubiera dicho el apóstol Juan sencillamente, mas nuestra comunión es con el Dios Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera dicho. Sin embargo, dice bien clarito el texto, mas nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, con estos dos dioses, no con el Espíritu Santo. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que los cristianos tenemos que tener comunión también con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué no se dice eso nunca en la Biblia? Sencillamente porque el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es el poder del Altísimo, no es ninguna tercera persona divina. Repito, grábese bien ese versículo del apóstol Juan, grábeselo en la mente, mas nuestra comunión es únicamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Abra su Biblia y lo podrá leer en la primera epístola de Juan, capítulo 1. Seguimos. Así es que yo no digo que Génesis 1:26 me demuestra la doctrina de la Trinidad. Será mentiroso si lo ha dicho hace unos minutos bien clarito, que Génesis 1:26 dice este engañador llamado Elvis Carballosa que sí enseña la doctrina de la Trinidad. Y ahora está diciendo, como están escuchando, está diciendo todo lo contrario, se está contradiciendo a sí mismo este hijo del diablo, este engañador, este falso cristiano. Dice una cosa y seguidamente está diciendo absolutamente lo contrario. Cuando él ha dicho bien clarito hace unos minutos que Génesis 1:26 sí que enseña la doctrina de la Trinidad. Seguimos. Yo digo que con lo que sé ahora puedo ir a Génesis 1:26 y decir, mira, aquí hay una evidencia de que la Trinidad estaba presente. ¿Cómo? Ya ha explicado el pasaje de Génesis 1:26, ya no está hablando de tres personas divinas, está hablando de Dios, de dos. Un Dios hablándole a otro Dios. ¿Qué dioses serán estos?
Pues era el Dios Padre, el Creador Supremo, del cual proceden todas las cosas, hablándole al segundo Dios, que era el Señor Jesucristo. Y le propuso hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Al varón, al hombre. Ahí no está incluida, evidentemente, la mujer. Luego Dios, sí, luego más tarde, Dios creó a la mujer de una costilla de Adán. Pero ahí solamente se estaba refiriendo al varón, Adán, al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Un Dios, repito, hablándole a otro Dios. No está hablando de tres personas divinas, de ninguna Trinidad por ninguna parte. Seguimos. El Bereshit de Génesis 1:1. En el principio creó Elohim, Dios. Ahí hay una pluralidad. Eso es mentira. Ahí no habla de ninguna pluralidad. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra hebrea que se utiliza es Elohim y se está refiriendo al Padre Celestial, que es el Creador Supremo. Él es quien hizo los cielos y la tierra, quien decidió por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4. Versículos, creo que es el 10 y el 11, lo dice bien clarito, hablando del Padre Celestial, del Dios que está sentado en el trono celestial, al cual adoran los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. ¿Por qué le adoran? Porque fue él quien decidió crear todas las cosas y por su voluntad existen, por la voluntad del Padre. Este Dios supremo fue quien decidió crear los cielos y la tierra, y lo hizo por medio del segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, el mediador, por medio del cual son todas las cosas. Repito, Dios el Padre es quien diseñó el universo, decidió crearlo, y Jesús, el segundo Dios, fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la cual ha sido rechazada, pervertida, pisoteada completamente por millones de falsos cristianos trinitarios y evidentemente por medio de falsos cristianos unicitarios y también, por cierto, los arrianos, los cuales también rechazan esta verdad bíblica. Seguimos. Hagamos. Y no creo que esos sean plurales de majestad. Claro, ya lo he explicado. Hagamos. Un Dios le estaba proponiendo al otro Dios hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Pongo el ejemplo de un padre que le dice a su hijo: Juanito, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí no está hablando de ninguna Trinidad, de tres personas divinas por ninguna parte. Un Dios, que es el Dios supremo, le propone al segundo Dios sencillamente hacer al hombre, al varón, con un parecido físico a ellos, a su imagen y semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso es lo que significa un parecido físico. Adán, evidentemente, el varón Adán tenía un parecido físico a estos dos dioses creadores, que son el Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Seguimos. Esos son plurales de realidad, de quién es Dios. Y otra vez, tiene mucho que ver, mire, digo esto y ya. La teología propia es el estudio de Dios aparte de sus obras. La teología propia es el fundamento de toda la teología. Si tú crees que Dios es el Dios del que la Biblia habla, el Dios omnipotente, el Dios inmutable, el Dios vivo y verdadero, si tú crees en ese Dios, entonces no tienes problema para creer el resto. Pero si comienzas negando eso, ya te fastidiaste, ya no puedes entender el resto. No sé los teólogos aquí. Lo que estaba queriendo decir este engañador, este hijo del diablo, es que si tú rechazas la doctrina de que Dios es trino, de que Dios es una especie de monstruo con 3 cabezas, te vas a condenar. Eso es lo que a lo largo de los siglos está la espantosa mentira, la doctrina de demonios, que han enseñado millones y millones de falsos cristianos trinitarios a partir del siglo IV después de Cristo. De que si usted no cree en este monstruo de 3 cabezas, que si usted no cree en este Dios trino, se va a condenar. Eso lo enseña la Iglesia Católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia del diablo, esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis, y lo enseñan también las mal llamadas iglesias evangélicas, los llamados protestantes. Esa mentira espantosa del diablo, cuando en realidad lo que enseña la Biblia es que Dios es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses. Jesús es el Dios unigénito, es el Hijo de Dios, por medio del cual Dios el Padre hizo el universo.
Y luego cuando la Biblia habla del Espíritu Santo hay muchos pasajes que se hablan del Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, que no es, repito, ninguna tercera persona divina, sino la fuerza, el poder del Altísimo, como enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Lo dice hasta el propio Jesús. Más recibirán una fuerza, el Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Ahí lo dijo Jesús a sus apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Más recibirán una fuerza, el poder, la energía, lo dice bien claro, una fuerza, el Espíritu Santo. Como muy bien lo ha traducido la versión católica de la Biblia, llamada la Nueva Biblia Española, en Hechos, capítulo 1, verso 8. Más recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo, el poder de Dios, la fuerza activa, poderosa de Dios el Padre. ¿De acuerdo? Eso es el Espíritu de Dios. Y no hay ninguna tercera persona divina por la sencilla razón de que en la Biblia nunca ni se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo. Y jamás dice la Biblia, jamás dijeron ni Jesús ni sus apóstoles que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como dijo el apóstol Juan en su primera epístola en el capítulo 1. Pues nada, hasta aquí esta respuesta a este vídeo patético, apóstata y repugnante, titulado, como veis aquí, La doctrina de la Trinidad, explicada en 5 minutos, Elvis Carballosa. Elvis Carballosa, arrepiéntase usted de esa espantosa doctrina de demonios, del Dios Trino, del monstruo de 3 cabezas, porque va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos que han llegado al conocimiento de la verdad, que han conocido la verdadera doctrina como usted la está conociendo ahora por medio de este vídeo y la rechazan. Esos son precisamente los que se van a condenar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo dice bien clarito la epístola a los hebreos. Aquel que peca voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí lo dice bien claro. Los que han escuchado, oído la verdadera doctrina como usted la está escuchando ahora y voluntariamente la rechazan. Esos serán los que se condenarán al lago de fuego. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico no teísta. Que no se te olvide mirar en la descripción de este vídeo, donde pongo enlaces de varios de mis libros doctrinales importantísimos, precisamente que hablan sobre este asunto del falso Dios Trino, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Abajo se encuentran los enlaces. Y si todavía no te has suscrito a este canal mío de YouTube, pues suscríbete, dale un like y comparte este vídeo para que muchas más personas lleguen al conocimiento de la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna.